Si la claustrofobia tuviera que ilustrarse de alguna manera, el caso de John Edward Jones sería un ejemplo ideal. Este joven de 26 años, en el año 2009, emprendió una exploración en una cueva subterránea en la que quedó atrapado boca abajo y ningún equipo de rescate pudo salvarlo. John sufrió una lenta agonía en la que tan solo 27 horas le bastaron para terminar con el sufrimiento, el mismo que permitió que su cuerpo esté sepultado en el lugar de su muerte hasta el día de hoy. La espeleología es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y la formación de las cavernas, como así también su flora y su fauna. A menudo, esta ciencia ha llevado a diversos exploradores a lo largo del mundo a dar con increíbles descubrimientos y exponerlos ante los ojos de todo el mundo. Sin embargo, no fue así en el año 2009, con el caso de John Edward Jones, un joven de 26 años quien emprendió una exploración en la Nutty Putty Cave en el sureste del estado de Utah para nunca más volver. Utah es un estado ubicado al oeste de los Estados Unidos, conocido por sus grandes desiertos y su gran extensión montañosa. El escenario perfecto para aquellos curiosos exploradores y amantes de la espeleología que buscan nuevas aventuras. Jones, un estudiante de medicina que estaba casado y que recientemente había tenido a su primera hija, era un amante de la espeleología, ya que su familia era una apasionada en el tema. Tal afición forjó el destino definitivo de John el 24 de noviembre del año 2009, cuando decidió emprender una exploración en las profundidades de las cuevas de Nutty Putty, una cueva ubicada en el sureste de Utah, junto a su hermano Josh y otros 9 amigos. Las cuevas Nutty Putty son famosas entre el mundo de la exploración debido a su conformación, la cual está compuesta por diversos pasajes estrechos y peligrosos. Si bien la llegada al lugar estaba plagada de carteles e indicadores que daban a conocer su peligrosidad, John, de 1,80 m de altura y sus 90 kilos, estaba tan confiado ese día que nadie ni nada lo iba a hacer retroceder. El grupo de exploradores, llegado al lugar, decidió adentrarse al mismo. Realizaron diversos recorridos hasta llegar a un estrecho pasaje de apenas 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, el cual era conocido como el Canal del Parto. Mientras 8 de los exploradores debatían en la zona del ingreso sobre los peligros y sobre cómo debían traspasarlo, sus latidos se acrecentaban cada vez más en sus corazones, menos en el de John, quien no perdió el tiempo y decidió cruzarlo perfectamente, sin saber que había cometido el error que le costaría nada más ni nada menos que su propia vida. Al realizar un giro con su cuerpo, John quedó atrapado con su cabeza apuntando hacia abajo, casi en un ángulo de 70 grados. Tras sus incansables intentos por librarse del estrecho lugar, su hermano intentó ayudarlo, deslizándolo aún más abajo, lo que provocó que John quedara más inmovilizado aún. Ante innumerables intentos para ayudar a John, su hermano Josh decidió salir rápidamente de la cueva para buscar ayuda, pero el camino para llegar al lugar no era para nada fácil. Los rescatistas arribaron al lugar luego de 3 horas del llamado de Josh. Alrededor de 100 rescatistas llegaron al lugar de la tragedia, pero el operativo no fue como esperaban. Debido al pequeño espacio que había dentro de la cueva y la posición en la que se encontraba John, se hacía extremadamente difícil cualquier intento de rescate. El joven estaba atrapado en posición vertical con su cabeza hacia abajo desde hacía un par de horas, lo que estaba provocando que la sangre de todo su cuerpo drenara lentamente hacia su cabeza. El joven, como pudo, les dijo a los rescatistas: «Gracias por venir, pero necesito salir de aquí». Cada hora que pasaba para John era un regalo de Dios, y los rescatistas estaban en una carrera contra el tiempo. La principal idea de rescate se basó en atar a John con un sistema de poleas y cuerdas para intentar movilizarlo y así poder modificar su posición. Sin embargo, la arcilla húmeda que decoraba las paredes de la cueva complicó aún más el rescate. Los signos vitales de John se deterioraban cada minuto mientras los rescatistas se dividían en varios grupos
y se alternaban en turnos para llevar a cabo las tareas de rescate. En un momento, la operación se complicó de sobremanera cuando una de las poleas se soltó de su anclaje por la viscosidad de la arcilla, cosa que hizo que John volviera a su posición en la que había quedado inicialmente. Esto no solo complicó el operativo, sino que uno de los rescatistas resultó herido en su cara al haberse soltado la polea de metal. Con el paso de las horas y la frustración tanto de los rescatistas como de John, su cuerpo comenzó a mostrar signos avanzados de deterioro. El final para el joven explorador se estaba acercando. La sangre de John se estaba acumulando en cantidad en su cabeza, lo que provocaba al mismo tiempo una tensión peligrosa en su corazón. Una de las últimas palabras que pudo balbucear John fueron: «Estoy atrapado, no voy a poder salir, ¿verdad?». Luego de un inmenso trabajo y tras 27 horas de intentos frustrados, el corazón de John dejó de latir el 25 de noviembre del año 2009, poco antes de la medianoche. El caso de John permitió que la entrada a las cuevas de Nut y Putty fueran selladas con cemento para que nadie más pudiera ingresar a la misma y que pueda volver a suceder algo similar. El cuerpo de John nunca pudo ser rescatado y quedó sepultado en el lugar en el que perdió la vida. Sin embargo, en la entrada de la cueva se colocó una placa de bronce en su memoria indicando el lugar de su deceso. ¿Conocías este caso? ¿Hasta cuánto arriesgarías tu vida para lograr una hazaña o un sueño que tengas pendiente? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.